Yo estaba estudiando en la sala de mi residencia cuando escuché mi nombre susurrado desde fuera de la ventana, y entendí que algo había cruzado la línea entre asombro y miedo. Tenía 20 años, era estudiante de segundo año de comunicación en la Universidad Estatal, vivía en una residencia estudiantil en el centro de la ciudad y aquello sucedió en una noche de otoño en la que debía solo repasar apuntes. La voz no era del pasillo ni de los vecinos, era clara, íntima, como si alguien conociera mi ritmo de respiración y la forma en que respiro cuando me concentro. Me levanté con el corazón en la garganta, fui hasta la ventana y vi una figura quieta bajo el farol mirándome sin parpadear. Corrí hacia la puerta, cerré y por primera vez en mi vida pensé que estar sola no era una simple incomodidad, era una amenaza real. Esa noche llamé a 2 amigos y conté lo que vi. Lo que descubrimos al día siguiente me hizo comprender que no se trataba de una coincidencia. Desde entonces no dejo de preguntarme qué buscaba esa persona y por qué me eligió a mí. Y si crees que esto termina aquí, espera a escuchar las 3 historias que me llevaron a entender lo que significa la obsesión estudiantil. La primera historia empieza con los detalles más mundanos que permiten que lo extraño se haga creíble. Era martes por la noche, las luces de la sala comunes estaban encendidas, y yo estaba enfrascada en un ensayo que debía entregar al día siguiente. Había una taza de café a mi lado, olía a café quemado y papeles nuevos. El viento golpeaba la ventana con un sonido seco y la lámpara proyectaba sombras largas sobre mi teclado. Empecé a escuchar golpes suaves en la ventana, como alguien probando el ritmo, y pensé que era una rama. Salí al balcón, la piel se me erizó por el aire frío, la madera bajo mis botas crujió, y al mirar abajo vi a un chico de mi clase, con la mochila colgando, la chaqueta empapada por la lluvia y los ojos fijos en mí. No hizo ningún gesto para subir, solo me miró, y por debajo de la chaqueta sobresalía una libreta con recortes y anotaciones. Olía a humedad, a papel viejo y a perfume barato, algo que me resultó extraño porque nunca lo había notado en clases. Le grité que qué hacía, él sonrió, como si me conociera desde siempre, y dijo mi nombre con una familiaridad que no tenía pie. La escena estaba tan fuera de contexto que por un segundo pensé que era una broma pesada, pero cuando me acerqué a la barandilla y dejé que la lluvia me pegara en la cara, su mirada no se apartó. Subí rápidamente y cerré la puerta, el corazón golpeando en la garganta, y me quedé temblando con la sensación de que había invadido mi espacio personal de una manera que ningún compañero lo haría. A partir de ese momento intenté racionalizarlo. Hablé con 3 chicas de mi curso, Carla, Ana y Marta, quienes me dijeron que era inofensivo, que a veces los chicos se emocionan con la cercanía entre compañeros. Llamé a Luis, el presidente de la residencia, quien llegó al cabo de 15 minutos con una linterna, y con Javier, el encargado de seguridad. La conversación con ellos fue fría y procedural, llena de frases como reportar incidencias y medidas preventivas, pero en el fondo todos sabíamos que algo había cambiado en la atmósfera. Le pedí al chico, que se llamaba Diego, que dejara de aparecer cerca de mi piso. Él respondió con una voz suave: «No vine a molestarte, solo quería verte». Eso no ayudó. Le pedí que se fuera y me dijo: «Pero si te vas a ir igual, al menos déjame saber cuándo». Las palabras parecían inocentes, pero estaban imbuidas de una intención que me puso la piel de gallina. Empecé a encontrar notas en mi casillero, pequeñas frases recortadas de revistas con letras pegadas. «Te veo, no estás sola, pronto». El aroma de tinta fresca se volvió constante en mis pertenencias. Decidí entonces registrar y documentar. Saqué fotos de las notas, las pegué en un cuaderno con horarios y fechas. Incluso grabé con el teléfono la primera vez que lo vi al lado del edificio, porque quería pruebas por si la situación empeoraba. Al hacer eso, me di cuenta de que no estaba sola emocionalmente, pero sí sola en enfrentar la incertidumbre de no saber hasta dónde llegaría su insistencia. La primera confrontación directa con Diego ocurrió en la cafetería de la facultad, y fue el momento en que su obsesión dejó de ser tolerable y se volvió peligrosa. Sentí el ambiente pesado, el olor a pan recién hecho y a detergente, el murmullo de compañeros que parecían a otra distancia, como si fuera una realidad paralela en la que yo ya no entraba. Me acerqué a la mesa que yo siempre usaba y lo encontré allí, sentado frente a una libreta con recortes de mis fotos. Le dije sin rodeos: «¿Qué estás haciendo con mis fotos?». Y él respondió con esa calma inexplicable: «Quiero entenderte». Empezamos a hablar frente a frente. Diálogo. «¿Por qué tienes fotos mías?», pregunté. «Son para no olvidarte», dijo.
Eso es ilegal, quita eso ahora, insistí. ¿Crees que lo haré?, replicó con media sonrisa. Si no te alejas, voy a decirlo en conserjería, amenacé. Puedes decir lo que quieras, no me asusta, dijo. Entonces me toca levantar la voz, dije. Si levantas la voz, yo te escucharé mejor, respondió. ¿Qué quieres exactamente?, le pregunté ya exhausta. Solo saber cada cosa sobre ti, admitió. Eso es acoso, dije con la voz entrecortada. Para ti es atención, murmuró. En esa conversación las palabras se volvieron cuchillos, cada intercambio estuvo cargado de tensión y en la cafetería, con el eco de las tazas, pareció que todos los sonidos se amplificaban. La sensación de estar observada me caló en la textura del asiento bajo mis manos, el sabor metálico del café que no pude terminar, el calor que subió a mis mejillas. Hablamos durante casi 20 minutos, cada frase una maniobra para delimitar lo que era aceptable. Al final, Marta y Carla se unieron a la mesa y lo apartaron, pero la semilla del miedo ya estaba plantada. Decidí que era hora de medidas más concretas. Fui a Seguridad Universitaria, hablé con el inspector Soto y con la coordinadora de bienestar, la señora Rivera, y puse una denuncia informal. El procedimiento consistió en tomar datos, pedir testigos y elaborar un informe que quedaría en expediente de la residencia. La descripción del proceso fue rápida y técnica. Toma de declaración, registro de llamadas y notas, recomendación de medidas de protección. Anotaron fechas, describieron las notas y fijaron una vigilancia puntual por parte de seguridad. Entre las conversaciones con autoridades, nombré a varios testigos: Ana, Carla, Luis, Javier y Marta. También hablé con el padre de Diego, el señor Ramírez, cuando finalmente tuvo que intervenir. Cada una de esas personas se convirtió en un fragmento del rompecabezas, algunas comprensivas, otras incrédulas, pero todas necesarias para retratar lo que estaba pasando. En esa fase, la investigación administrativa fue decirlo en voz alta ante funcionarios que registraban todo en un cuaderno. Les expliqué la sensación de invasión, describí los recortes, mostré fotos y expliqué el patrón de apariciones. La parte técnica del informe indicó que se haría un seguimiento de 30 días con previo aviso a los vigías de las horas en las que yo quedaba sola, y recomendó que evitara transitar sola por las noches por un corredor específico. Fue un alivio parcial, pero también una confirmación de que el problema era real y requería intervención externa. Permíteme detenerme un momento y contar quién soy, porque la historia cobra más peso cuando se entiende de dónde viene la persona que la vive. Nací en una ciudad pequeña, en una casa con olor a pan y a café, con una madre profesora que me enseñó a leer rápido y a no confiar en las primeras impresiones. De niño, me gustaba esconderme en libreros y soñar con relatos de aventuras, y esa soledad elegida me hizo reacia a la exposición. Estudié comunicación porque quería contar historias y entender cómo se mueven las miradas. En la adolescencia, perdí a mi hermano mayor en un accidente, y eso dejó en mí una desconfianza profunda hacia los extraños y una necesidad de controlar lo que podía controlar. Me gradué del colegio con la certeza de que debía cuidarme mejor que nadie, porque ya había experimentado la fragilidad de la vida. Hoy estudio, trabajo medio tiempo en un medio digital y vivo en la residencia tratando de equilibrar autonomía y miedo. Esa combinación de independencia y ansiedad marcó mis decisiones cuando tuve que enfrentar a Diego. Venía de un hogar donde las puertas siempre se cerraban con llave al anochecer, y aún así la invasión de mi privacidad me voló por completo la sensación de seguridad. Cada uno de esos detalles contribuye a explicar por qué reaccioné como reaccioné y por qué la obsesión de otros se sintió como una amenaza desproporcionada para mi mundo. Poco a poco las apariciones se volvieron más frecuentes y la sensación de peligro escaló. Un mes después del primer encuentro, encontré una mochila con libros de literatura dejada en la entrada de mi pasillo. La mochila olía a tabaco viejo y a humedad, y dentro había una carta con citas de mi blog y referencias a conversaciones que solo yo recordaba haber escrito. Esa fue la primera turbulencia que no pude ignorar. Una tensión verdadera se apoderó de mí cuando una noche, al volver de la biblioteca, sentí que alguien había caminando sobre las hojas secas frente a mi puerta, y un nudo apretó mi estómago. Abrí la puerta con la tarjeta electrónica, el pasillo estaba oscuro y el olor a perfume barato flotaba como una señal. Fue en ese momento cuando mi respiración se hizo corta, mi mano buscó el llavero con el punto frío del metal y mis dedos temblaron al encender la luz. El sonido de mis pasos en el corredor resonó como un aviso.
Ese instante de espera, de escuchar la campanilla del ascensor, de oler el perfume y de ver la mochila, fue un momento de tensión que rellenó más espacio en mis pensamientos que cualquier despacho administrativo. Tenía la certeza de que su presencia se volvía más intrusiva, más difícil de plasmar en un informe sin parecer exagerada. La segunda historia que relato aquí es la de mi amiga Ana y su propio perseguidor, que ilustra cómo la obsesión puede tomar formas distintas dentro del entorno estudiantil. Ana y yo compartíamos seminarios y salíamos juntas a estudiar. Ella era extrovertida, con una risa fácil y una confianza que a veces yo envidiaba. Un día empezó a recibir mensajes anónimos en las redes, mensajes detallados sobre lo que hacía en la biblioteca, lo que comía y hasta los apodos con los que sus amigos la llamaban en privado. Al principio fue algo que nos pareció grotesco, incluso gracioso, pero cuando en la libreta de apuntes de Ana aparecieron anotaciones con fechas y horarios sobre la forma en que caminaba por el campus, el humor desapareció. Empezamos a comparar notas y descubrimos que muchas de esas referencias coincidían con momentos en los que Ana había comentado pensamientos personales durante nuestras charlas. Sentí el metal frío del celular en mi mano cada vez que lo revisaba y el olor a tinta cuando Ana nos mostró los subrayados en su cuaderno. Decidimos confrontarlo. Un día, en la sala de estudio, Ana dijo en voz alta: «Si eres quien me sigue, para, por favor». Hubo un silencio, el zumbido del ventilador llenó el vacío, y uno de los chicos de la clase, Javier, respondió con sarcasmo: «¿Y si no, qué quieres que hagamos?». Esa respuesta evidenció la falta de empatía que rodea este tipo de acoso. Hicimos una ronda de figuras, contactamos a la coordinadora Rivera, hablamos con el profesor de seminario, el señor Gómez, y pedimos revisar las cámaras del pasillo cerca de la biblioteca. La revisión de cámaras arrojó imágenes borrosas de un chico con una mochila que coincidía con la que Ana describía. Se le acercó Javier para confrontarlo y las palabras entre ellos fueron tensas. Diálogo entre Javier y el sospechoso. «No deberías estar pegado a la biblioteca a esta hora», dijo Javier. «Solo me gusta leer ahí», respondió él. «¿Lo sabes todo sobre Ana?», preguntó Javier. «Conozco lo que veo», dijo el chico. «¿Y eso te da derecho a seguirla?», exigió Javier. «Si ella me inspiras, no puedo evitarlo», respondió con una voz baja. «Eso es obsesión, no inspiración», dijo Javier. «Tal vez para ti es así», replicó el chico. «Le diremos a seguridad», dijo Javier. «Podrán decir lo que quieran, pero yo seguiré viniendo», dijo el chico. Cada frase dejaba un rastro de inquietud. La coordinadora Rivera pidió una medida cautelar interna y ofreció acompañamiento a Ana. Se redactó un aviso de conducta inapropiada y se informó al comité académico, lo que generó una investigación formal. En esta parte, la descripción técnica de la investigación incluyó la solicitud de grabaciones de CCTV, la recopilación de mensajes y la toma de declaraciones formales por escrito. El proceso forense digital consistió en clonar tarjetas SIM y conservar metadatos de los mensajes para identificar la ubicación aproximada del remitente. Esa explicación técnica duró unas pocas líneas en el informe, pero su detalle fue crucial para que el compañero fuera suspendido temporalmente mientras se verificaban las pruebas. La intensidad subió cuando a Ana le dejaron en su casillero una foto recortada de un momento vulnerable que ella había compartido en un grupo cerrado. Ver esa imagen ahí, con un olor a pegamento y a papel nuevo, la dejó pálida. Ella me llamó en la madrugada. Su voz era un hilo quebrado. Lo encontré en mi casillero, estaba abierta la cerradura. Tomé todas las precauciones. Acompañé a Ana a la conserjería, pedimos el reporte policial y marcamos la incidencia en las redes internas. Pero más allá de los papeles, lo que nos marcó fue la sensación de que alguien había invadido el espacio sagrado entre amigos, y ese fue un golpe difícil. A partir de ahí, Ana cambió su forma de caminar por el campus. Empezó a usar rutas distintas y yo noté la disminución de su risa. Empezó a mirar el techo cuando dormía y a reaccionar con sobresaltos al timbre del teléfono. Hubo un momento crítico que quiero detallar porque muestra cómo la obsesión puede escalar de lo virtual a lo físico en un abrir y cerrar de ojos. Una tarde de entrega de trabajos, Ana entró al aula y vio en la pizarra escrito con el mismo estilo de las notas que habían dejado: «Yo veo cuando te ríes sola». El olor del marcador nuevo se mezcló con el sabor amargo del miedo. Se acercó al tablero con las manos temblando y notó que una esquina del mensaje estaba húmeda, como si alguien hubiera estado llorando mientras lo escribía. Nadie en el aula parecía comprender la gravedad del acto. Otros bromeaban, pero para Ana fue un agravio personal inmenso.
Fue entonces que decidimos, Carla, Marta, Luis y yo, que no bastaba con reportar. Había que documentar todo, hablar con la rectoría y coordinar una alerta a los supervisores de seguridad. El sentirse escuchada por la institución fue un alivio parcial, pero el precio fue la sensación de exposición pública, la humillación de saber que alguien observaba sus gestos más íntimos y que lo registraba para un consumo que no podíamos controlar. La tercera historia es probablemente la más perturbadora, porque involucra un caso donde la obsesión vira un plan activo de acercamiento. Esta vez, no se trataba de notas ni de miradas desde la calle, sino de acciones calculadas. Un chico de mi curso, llamado Marcos, empezó a aparecer en lugares que solo yo frecuentaba: el laboratorio de radio, la cafetería del turno tarde, el salón donde daba clases la profe Elena. Al principio era coincidencia, luego insistencia y al final una presencia que me seguía los pasos. Noté que mis pertenencias empezaban a cambiar de lugar en mi locker, que alguien había dejado caramelos pegados con su nombre en las mesas donde acostumbro sentarme. Esos pequeños gestos se tornaron en un patrón: mensajes en la pizarra, de mi laboratorio, una libreta abierta con mi nombre en la sala de proyección y una llamada sin voz en mi teléfono a las 3 de la mañana. Solo ruido de fondo y un leve susurro que decía mi nombre. El sonido me atravesó como un escalofrío. Hubo un sabor metálico en la boca, mis manos se enfriaron y mi piel se erizó. Había llegado a un punto en el que moverse por el campus era similar a caminar un campo minado de microseñales. La confrontación final con Marcos tuvo lugar una noche en la que yo estaba en el estudio de radio preparando un informe. Sentí una presencia detrás de mí, el olor a sudor y a café instantáneo, y una respiración que no me pertenecía tocó mi nuca. Me giré y él estaba allí, con una mezcla de rabia y adoración en los ojos. Hicimos un intercambio de varias frases tensas, observadas por los micrófonos apagados pero presentes. «No te he pedido que vengas», dije. «Yo te cuido», respondió él. «No necesito tu cuidado, necesito que te vayas», insistí. «Si me dejas, vuelvo», dijo. «¿Por qué haces esto?», le pregunté. «Porque me importas», dijo con firmeza. «Importarme no te da permiso», grité. «Pero yo no puedo dejarte», confesó con desesperación. «Entonces quédate lejos», exigí. «Te seguiré hasta donde estés», murmuró. «Eso se llama persecución», dije, ya conteniendo la rabia. «Para ti es amor», dijo en voz baja. «Para mí es miedo», respondí. Su mano rozó la mesa, y en ese roce percibí el frío del metal y el calor humano que lo convirtió en algo peligroso. El sonido del extractor del estudio llenó el silencio que siguió. En ese instante llamé a seguridad con la voz temblorosa. Los guardias llegaron y lo escoltaron fuera. Pero antes de marcharse, Marcos dejó otra nota debajo de la puerta del estudio. «Lo nuestro no ha terminado». Esa nota olía a tinta fresca y a perfume, y al leerla sentí como si alguien hubiera reescrito mi espacio íntimo sin mi consentimiento. Tras ese último incidente, hice la denuncia formal en la policía local. La descripción del proceso fue fría y precisa. Toma de declaración, registro de la escena, custodia de evidencias y recomendación de medidas de restricción. En tercera persona, registraron los hechos en un formulario y se generó un número de expediente. La actuación policial incluyó verificar las grabaciones del campus, tomar huellas en las notas y clonar el contenido del teléfono de Marcos para extraer evidencia digital. El lenguaje técnico del informe decía que se trataba de actos de acoso y acecho, con elementos suficientes para iniciar una investigación penal si las pruebas lo sustentaban. Esa explicación procesal tiene importancia porque formalizó la gravedad de lo que estaba pasando y activó mecanismos que hasta entonces no existían en mi vida cotidiana: notificaciones de seguimiento, medidas de protección y la posibilidad de una orden de restricción. Después del clímax, las consecuencias fueron duras y a la vez liberadoras. Me costó dormir, el sonido de cualquier puerta que se abría me hacía sobresaltar, y mis amigos Ana, Carla, Luis, Javier y Marta se convirtieron en mi red de contención. La universidad ofreció apoyo psicológico, y la coordinadora Rivera me ayudó a gestionar horarios alternativos y acompañamiento entre clases. Sentí vergüenza, alivio, vulnerabilidad y una rabia que no sabía dónde poner. La reputación de Marcos en el campus se fue deteriorando a medida que las investigaciones avanzaban, y hubo una mezcla de simpatizantes suyos que lo veían como alguien incomprendido, y de personas que empezaron a entender que la obsesión no es romántica.
Para mí, la herida más profunda no fue física, fue la pérdida de la sensación de seguridad que tenía en mi día a día. Tal vez lo que más me marcó fue ver la indiferencia inicial de algunas personas y la rápida movilización de otras. Aprendí que la comunidad puede proteger, pero necesita pruebas, voces y persistencia. Antes de avanzar, quiero hacer una pausa y hablar directamente contigo porque sé que estas historias despiertan emociones complejas. Si alguna vez sentiste un miedo parecido, sabrás lo que se siente cuando tu cuerpo te pide huir y la razón te pide documentar. Si esto te suena familiar, cuenta aquí en los comentarios. ¿Cuál fue la cosa más extraña que pasó en tu entorno de estudio o trabajo? Empieza tu comentario con «en la universidad» si fue en el campus o con «en el trabajo» si pasó en el ambiente laboral. Empleo. Así podemos agrupar experiencias. Muchas de las historias que contamos vienen de la comunidad y ayudan a otros a entender que no están solos. Comentar no solo es contarlo, es ayudar a crear un archivo de experiencias que podemos usar para prevenir o alertar a otros. No es necesario que estés perfecto con la ortografía ni que des nombres reales si no quieres. Lo importante es que compartas cómo te sentiste y qué medidas tomaste. A veces los relatos anónimos terminan en conversaciones que derivan en investigaciones y en cambios reales en protocolos. Y si te preocupa la privacidad, recuerda que puedes compartir solo lo esencial. Ahora volvamos a lo que ocurrió después, porque lo que sigue muestra cómo la vida intenta normalizarse y al mismo tiempo queda marcada por lo sucedido. Un mes después de los incidentes hubo audiencias iniciales en la universidad y se presentaron pruebas ante el comité de disciplina. La sensación de vigilancia se mantuvo, pero también apareció una estructura de apoyo. Me asignaron un acompañante para transitar desde la residencia hasta la facultad y pude acceder a sesiones de psicología. Sentí que la universidad por fin me escuchaba. Sin embargo, la intimidad había cambiado. Revisaba mis cosas con más cuidado, olfateaba las notas antes de abrirlas, y mi cuerpo reaccionaba con sobresalto ante cualquier sonido. Laura, una amiga que vivía 2 puertas más abajo, me acompañó a la primera audiencia y su presencia fue clave para que sostuviera la voz. El inspector Soto nos dijo que las medidas temporales estarían vigentes hasta que la investigación concluyera, y la coordinadora Rivera me explicó los pasos legales con paciencia. Aunque hubo momentos de aliento, como la intervención del profesor Gómez, quien habló a favor de la protección del estudiantado, también hubo miradas que minimizaban lo sucedido. Aprendí a poner límites, a decir no con firmeza y a reclamar ayuda sin sentir culpa. 3 meses después la investigación administrativa había avanzado y la policía local mantenía una carpeta con evidencia por si se abría un caso penal. Algunos de los chicos fueron llamados a declarar, las grabaciones fueron analizadas y se encontraron patrones de coincidencia entre la presencia de ciertos sujetos y las incidencias reportadas. En lo personal, la rotura de la rutina fue monumental. Cambié mis horarios, pedí no aparecer en fotografías públicas del campus y empecé a asistir a terapias grupales que me ayudaron a procesar la invasión. Ana y yo creamos un grupo de apoyo con otras estudiantes que habían pasado por acosos y empezamos a hablar con la administración para mejorar la vigilancia en zonas oscuras. A nivel emocional, me sentí más fuerte y más vulnerable a la vez. Algunas amistades se reforzaron, otras se distanciaron y la comunidad mostró un abanico de reacciones que me enseñaron la importancia de hablar alto cuando algo no está bien. 6 meses después, la vida había recuperado matices más parecidos a lo de antes, aunque con cicatrices nuevas. Marcos y algunos otros recibieron sanciones académicas, en algunos casos órdenes de alejamiento temporales. La universidad implementó protocolos más claros para atender denuncias y reforzó la presencia de seguridad en puntos críticos. Psicólogos del campus impartieron talleres sobre consentimiento y conducta obsesiva, y se creó una línea de apoyo para reportes anónimos. En lo personal, comencé a sentir menos sobresaltos nocturnos, volví a sentarme en la cafetería sin mirar cada rostro con recelo, y retomé pasatiempos que había dejado de hacer por miedo. No obstante, la sensación de que alguien puede cruzar los límites sigue allí, como una sombra que aprendo a convivir. Mis relaciones cambiaron, porque ahora me rodeo de personas que escuchan y responden, y eso se convirtió en una fortaleza. Con el tiempo entendí que no es culpa de la víctima, y que la responsabilidad de contener la obsesión recae en la comunidad y en las instituciones. Aprendí a documentar, a pedir apoyo y a no minimizar señales que otros podrían catalogar como inofensivas. Si algo quiero que te lleves de estas 3 historias es que la obsesión no es romántica, y que los comportamientos que la alimentan pueden escalar. Si estás pasando por algo similar, busca apoyo, documenta todo y confía en las instituciones que pueden ayudarte.
No ignores las notas, los regalos no solicitados, las apariciones repetidas ni los mensajes insistentes. Habla con amigos, informa a las autoridades universitarias y si hace falta, pon una denuncia formal. Agradezco a quienes estuvieron conmigo en cada paso. Ana, Carla, Marta, Luis, Javier, la coordinadora Rivera, el inspector Soto y al profesor Gómez. Ellos fueron voces que me ayudaron a no quedarme callada. Si esta historia te resonó, suscríbete para escuchar más relatos reales, comparte este video con alguien que pueda necesitarlo y sobre todo, comenta tu experiencia para que más personas sepan que no están solas. Y una última cosa que todavía no entiendo del todo. Si la obsesión empieza con una nota, ¿dónde termina?